que no es muy larga, pero sí todo lo que voy a decir es importante. Por eso lo resumí y comprimí realmente lo que es importante, lo que tenga que ver la implementación de un test dentro de un programa que ya se viene trabajando, que es la realización del Papa Nicolau. Por eso yo necesito que ustedes conozcan realmente cómo se está trabajando hoy desde la oficina o la Dirección de la Salud Integral de la Mujer, y en ese trabajo que ya se viene realizando le agregamos la implementación del test de HPV. Para esto nosotros contamos con información que después le vamos a compartir. Son 2 PDF donde está toda la información que tenga que ver con respecto al HPV, a todo lo que tenga que ver con la prevención. En sí hoy no nos vamos a dedicar a eso, sino más que ustedes conozcan cómo es la logística del trabajo y cómo se toma la muestra del test de HPV. Para eso vamos a compartir esta primera clase. Son 2 clases cortitas. Me avisan si lo ven bien. ¿Se ve bien ahí? Bueno, una de las cosas importantes, bárbaro, una de las cosas importantes es que ustedes sepan quiénes son los que forman parte de esta dirección, porque son los que van a interactuar permanentemente con ellos en nuestra oficina. Carolina Salguero es nuestra navegadora de cáncer de cuello, es la que ustedes generalmente tienen más contacto con aquellos resultados de Papa Nicolau o test de HPV positivo. Ella es la que se encarga de hacer toda la vinculación de la paciente con el servicio de salud en conjunto con ustedes. Por lo tanto, con Carolina es un contacto permanente el que van a tener ustedes. Después existen los registradores de CITAM, que son los que cargan los resultados que después les van a enviar a ustedes, donde tenemos a Luis Vega y Anita Castro, que son los que se encargan permanentemente de completar todos los datos en el CITAM, todos los datos que vamos a ver después. Y después me acompaña la navegadora de cáncer de mama, que es Deo Quintero, y registradora y licenciada en bioimágenes, la que realiza la mamografía en nuestro camión, que es Liliana Riveros. Este es nuestro algoritmo de trabajo, que es muy importante que ustedes lo conozcan, porque es de la manera que nos encontramos trabajando hoy desde que se implementó el test de HPV. Nosotros en nuestra oficina, que es la oficina del doctor que se encuentra en el Ministerio de Salud, reciben todas las muestras que ustedes envían, tanto de Papa Nicolau como de test de HPV. Papa sigue haciendo, por lo tanto, se reciben ambos. El ordenamiento se realiza de lunes a jueves, de 8 a 13 horas, la recepción de estas muestras, lo cual lo hace Anita o Luis, que son los 2 encargados de la recepción, o quien se encuentre en la oficina, pero tratemos de mantener este orden de que ustedes envíen las muestras de lunes a jueves, ¿no? ¿Por qué? Porque el día viernes es el día que se llevan las muestras de Papa Nicolau y test de HPV al servicio de anatomía patológica. Ustedes van a ver que nosotros pusimos anatomía patológica del Hospital Verabajo, pero actualmente todo lo que es test de HPV se envía al Verabajo, y aquellos pacientes que solamente se le hace Papa Nicolau se envía al Hospital de la Madre de Dios. Ese día es el viernes, donde nosotros llevamos todas las muestras. Por lo tanto, es importante respetar que el envío de las muestras se haga de lunes a jueves, porque nosotros debemos preparar todas esas cosas para el viernes. Lo mismo hacemos con la distribución de los kits para la realización del Papa Nicolau y del test de HPV. Ya antiguamente se entregaba un kit para 50 Papa Nicolaos,
Entonces ustedes lo que van a recibir es absolutamente todo para hacer un PAP, más los cepillos. No le vamos a dar 50 cepillos, generalmente le damos 25, 30 cepillos para que lo vayan haciendo. Ese kit, lo ideal sería que ustedes lo soliciten 48 horas antes de que lo vengan a buscar a la oficina, que también es de 8 a 13, que es el momento que está abierto. Mandan a pedir los kits. Lo ideal sería 48 horas antes, porque nosotros tenemos hoy una auditoría interna y una auditoría externa de los kits que ustedes están llevando. Por lo tanto, eso se pide. Ya les voy a mostrar qué es lo que trae el kit. Luego que se llevaron todos los tubitos de test o los Papa Nicolau, ellos nos entregan a nosotros los resultados. Nosotros hacemos la carga de los resultados en el CITAM, imprimimos esos informes y a través del grupo de WhatsApp que se llama PRODECAP, por eso el que no esté dentro del grupo de PRODECAP después nos va avisando, lo vamos poniendo, se avisa a los efectores que ya están los resultados. Entonces ustedes los mandan a buscar a la oficina, listo ya para entregar a la paciente. Aquellos casos positivos, como les nombré al comienzo, se van a poner en contacto con Carolina para continuar con los pasos a seguir cuando da positivo un resultado. Todo lo que es la colposcopia y la biopsia actualmente se realiza en el Hospital de la Madre y el Niño. Estamos poniendo en marcha más nodos de colpobiopsia, pero actualmente está en el Hospital de la Madre y el Niño todo lo que es el diagnóstico y el tratamiento de estas pacientes. Por lo tanto, nosotros tenemos hoy un objetivo que lo más importante es que unifiquemos los criterios y todos hablemos el mismo idioma. Primero hay que conocer a qué población yo tengo que tamizar, ya les voy a mostrar por qué. Lo ideal es hacer una búsqueda activa de estas mujeres, focalizándome en la edad, el correcto llenado de la ficha, qué es lo que contiene cada kit para que ustedes sepan, cómo se prepara un vidrio para Papa Nicolau, cómo se fija y cómo se envían las muestras, el algoritmo de trabajo es lo que ya conocemos y qué es lo que hace la navegadora. Esto lo vamos a pasar, pero es para que ustedes sepan que el cáncer de cuello uterino sigue siendo el tercer cáncer más diagnosticado en la población femenina, sigue provocando muertes y sabemos que es un cáncer que se puede prevenir, no debería existir. Tenemos una prevención primaria que es a través de la vacuna contra el HPV a niñas y a niños de 11 años, y la realización de Papa Nicolau y test de HPV como prevención secundaria. O sea, tenemos dos herramientas de prevención, lo cual la población a vacunar y a tamizar sigue siendo baja. Esto yo siempre lo muestro porque es el tirón de oreja que yo tengo desde Nación, cómo se trabaja en nuestra provincia. Normalmente nosotros tenemos un número de 5.000 a 6.000 Papa Nicolaos al año. De esto, para que ustedes más o menos se den una idea, 1.500 pacientes son pacientes que se hacen más de 2 o 3 Papa Nicolaos en un año. Es decir, va a un centro primario, después va a otro centro primario y se vuelve a hacer un Papa Nicolau. Por lo tanto, esto genera por un exceso, digamos, de trabajo en anatomía patológica y lleva a que más de 1.000 Papa Nicolau sean vistos en la misma paciente 2 veces. Y el otro tirón de oreja es que tamizamos muchos pacientes jóvenes, menores de 25 años, los cuales también este número, digamos, debería ser considerado en darle prioridad a las mujeres de 25 años y no a las menores. Se tamizan muchos menores de edad. Con respecto a la ficha, no nos vamos a cansar de repetir de que ustedes cuando tengan la paciente para tomarle una muestra de PAP y de test de HPV, el llenado de la ficha debe ser correcto. Deben estar todos los datos ingresados en la ficha. Yo les marqué los más importantes, pero en realidad
todos son importantes de un lado y del otro lado de la ficha. La ficha forma parte de lo que nosotros entregamos dentro del kit, donde todos los datos, apellido y nombre, número de documento, el teléfono, la fecha de nacimiento, la localidad, la edad de la paciente, tienen que estar en la ficha, al igual que los antecedentes personales que tenga esta paciente. ¿Y esto por qué hacemos hincapié? Porque hasta el día de hoy seguimos recibiendo fichas que le falta algún dato, están incompletas, y eso retrasa, y es una de las cosas más importantes, el resultado. Porque si yo no tengo bien el número de documento, no lo puedo cargar en CITAM, y me tengo que poner al paciente, llamar a la paciente, que le pidamos bien el número de documento, por ahí no está bien el teléfono, entonces no nos podemos comunicar con la paciente, tenemos que llamar a un agente sanitario para que se ponga en contacto y nos busque bien el teléfono, el número. O sea, que es fundamental los datos para no atrasar la entrega de un resultado. Lamentablemente seguimos recibiendo fichas prácticamente vacías. Y del dorso de la ficha están todos los datos de lo que van a hacer ustedes, qué es lo que le hicieron a la paciente. Esto yo lo completé previo al test de HPV, pero ustedes van a ver que arriba de todo dice test de HPV sí o no. Eso es fundamental llenarlo, si le hicieron o no le hicieron test de HPV, porque es la lectura rápida que tenemos nosotros cuando recibimos los test, para ver si lo enviamos al Vera Barros o al Hospital de la Madre y el Niño. Sí o sí tienen que marcar, si le hicieron un test, tienen que marcar que le hicieron un PAP de tamizaje con una toma exo y endocervical con espátula y cepillo. Ni hablar la fecha, es fundamental acá la fecha, empieza a correr un rol importantísimo en la toma de muestra de test de HPV. Y de dónde lo tomaron, en qué centro lo toma y quién es el responsable de la toma, porque todo esto también son los pasos a seguir en la carga del CITAM. Por lo tanto, si no sabemos de dónde viene la muestra o quién la tomó, no podemos seguir con la carga de este resultado. Entonces, realmente todos los datos son importantes, una ficha que es chiquita, no es mucho lo que hay que preguntar ni anotar, pero siempre tener en cuenta que si le hicieron el test de HPV, pongan sí, y si no le hicieron, pongan no. ¿Qué es lo que contiene el kit? Nosotros entregamos espéculos, entregamos los guantes, eso yo se los nombro, porque cuando nosotros le damos un kit, se lo damos a una persona que en teoría se lo entrega a ustedes para la realización del PAP. ¿Quién estuvo con el medio y con el kit? No tenemos ni idea, entonces yo necesito que ustedes conozcan qué es lo que tiene la bolsa que nosotros les entregamos. Contiene espéculos de distintos tamaños. Antiguamente había muchos espéculos grandes, ahora invertimos la entrega, donde hay más espéculos medianos y menos espéculos grandes y chicos, pero tienen las manoplas de plástico, tienen la espátula y el cepillo para la toma de muestra de Papa Nicolau. También van a contar con el sticker para pegar en el vidrio, con los clips y los vidrios. El lápiz no, lápiz para la foto nomás, pero el lápiz no. Nosotros tenemos recomendaciones para optimizar, digamos, esta toma de muestra de Papa Nicolau, lo cual aconsejamos muchas veces que ustedes llenen ese rótulo con lápiz, sí o sí con lápiz, no va con lapicera, porque cuando lo pongan en alcohol, lo fijen en alcohol y se va a borrar la lapicera, tiene que ir con lápiz. Para optimizar, lo ideal sería que ustedes dejen este rótulo antes de pegarlo en el vidrio, porque si ustedes se ponen a escribir arriba del vidrio, queda todas nuestras huellas sobre el vidrio. Entonces, lo ideal sería que ustedes pongan, ya les mostré porque eso lo escribí yo, dentro en el rótulo, el apellido, el nombre y el número de documento. Y una vez que ustedes lo escribieron con lápiz, lo van a pegar en el vidrio, en uno de los extremos, y por supuesto, manipular lo menos posible este vidrio para que no queden nuestras huellas. Por eso la idea sería agarrarlo de los costaditos
y no agarrarlo entero al vidrio. Cosas son para mejorar la lectura del Papa Nicolau. Todas las cosas que suele suceder. Una vez que ustedes ya prepararon el vidrio, le van a poner el clip. ¿El clip para qué es? ¿Para qué lo damos? Esto es porque estamos en Argentina y la mejor manera que tenemos de hacer para marcar es que el clip, la pestaña más corta va hacia arriba donde ustedes pegaron el sticker y la más larga va abajo. Eso tiene un porqué. Primero es porque el patólogo va a saber que en la patita más corta, donde ustedes pusieron el sticker, ustedes pusieron la muestra del Papa Nicolau, que no está del otro lado. O sea, esta marca donde yo hice el extendido. Y si ustedes lo ponen después en un frasco, les pido que no, al que silencien los micrófonos, chicos, porque se escucha de atrás que están hablando. Entonces le escribo. Por favor, silencien los micrófonos. Ella lo puso, hizo unos personas y sale. Así que igual ella lo acomodó. Así se lo que supo, repartir con los. Sí, sí. Quedó. A ver si los puedo silenciar a todos. Oh, se desconectó. No, no me desconecté, necesito que Ah, no me silencien, desconecté. silencien los micrófonos porque estoy hablando yo y siento de fondo que siguen hablando. Entonces, seguimos. Todo esto tiene un porqué. Si ustedes lo ponen a este vidrio en el frasco con alcohol, si no le ponen el clip, se pegan los vidrios y automáticamente pierden la muestra. Entonces, el clip lo damos para marcar a dónde es en el frotis, y si lo ponen en un frasco con alcohol, no se peguen los vidrios y generen una citólisis, o sea, se rompen las células cuando se empiezan a pegar los vidrios y no sirve el Papa Nicolau. Dentro de lo que entregamos, nosotros hacemos unas espátulas. Acuérdense que el Papa Nicolau es un frotis. Por lo tanto, tienen que hacer el extendido de la muestra. Si ustedes hacen este movimiento sobre el vidrio, hacen una vueltita de un lado y una vueltita del otro, el patólogo va a ver como un acúmulo de células donde no va a permitir una correcta evaluación de la toma de la muestra. Entonces, los tipos frotis dividen el vidrio en dos, en una parte superior y una parte inferior, y pongan exocervix y endocervix. El patólogo se va a dar cuenta cuáles son las células exocervicales y endocervicales, pero háganlo tipo frotis, no hagan esas vueltitas en un lado y esa vueltita en el otro, porque son todas células que están acumuladas. El PAC es un frotis, entonces se hace los extendidos. Una vez que yo hice el extendido, porque tomé la muestra de PAC y tomé la muestra con el CitoBrush, con el cepillito, hago el extendido y lo voy a colocar en alcohol. Hay gente que yo ya sé que lo sabe, pero seguimos recibiendo muestras sin fijar en alcohol y las seguimos viendo. Entonces, el alcohol es al 96%. ¿Y esto por qué lo aclaramos? Porque los están fijando en el alcohol que es para las manos, que no es al 96%, entonces tiene que ser alcohol al 96%. Si lo fijan en un frasco. Si ustedes no lo fijan o lo hacen con un rociador, tiene que ser un fijador de pelo, no alcohol, sino que tiene que ser un fijador porque ese alcohol tiene para fijar la muestra. Entonces lo más fácil es agarrar un frasquito, lo lleno con alcohol al 96, voy metiendo ahí los vidrios y ya cuando terminen la jornada, porque por lo menos tiene que estar 30 minutos adentro de este alcohol, yo ya lo puedo sacar, lo pongo arriba de un papel, una hoja, una mesa, y ese vidrio se seca y ya está listo para enviar. No hace falta que nos traigan el frasco, sino que una vez que esté 30 minutos dentro del frasco, lo sacamos y lo ponemos a secar. Y esto es lo que a mí me manda muchas veces anatomía patológica,
ustedes van a ver de este lado de la pantalla cómo se ve un Papa Nicolau con una buena fijación con alcohol, se ven perfectas las células, y cómo se ve un Papa Nicolau cuando no está bien fijada, no está bien tomada la muestra, no se ve, o sea, no es, ustedes van a ver ya directamente que la imagen no es la misma, entonces no podemos pretender que un Papa Nicolau que esté mal fijada la muestra o esté desecada porque tomé la muestra y la dejé arriba de la mesa, me fui a buscar el alcohol, volví, hasta que puse todo en alcohol, la muestra se desecó. Se ve muy mal. Entonces, no permite hacer un buen diagnóstico si yo tengo lesiones de bajo grado o alto grado, porque no las voy a ver. Ahí ya les muestro una foto, todo esto me lo dio al servicio de anatomía patológica, cómo se ve bien una lesión de bajo grado, de alto grado, y si yo la tengo mal fijada o desecada la muestra, realmente es muy difícil hacer un diagnóstico. Y después, el envío de la ficha, lo que nosotros recomendamos es que ustedes la misma ficha que llenaron con todos los datos, la doblen a la mitad y ahí, con el clip que nos vuelve a servir, enganchan el vidrio y la doblan a la fichita. No se rompen los vidrios cuando ustedes los van poniendo así. Y ahí lo pueden poner adentro del sobre o adentro de una cajita para su envío, porque muchas veces nos mandan la ficha por un lado, el vidrio por el otro, o el vidrio adentro de un sobrecito de papel con 20 clips a la vuelta, ganchitos a la vuelta, y tenemos que estar abriendo papel por papel. Así es la forma más fácil y el vidrio no se va a romper. Dentro de las funciones de la navegadora, yo los nombro porque todavía nos cuesta entender cuál es la función de la navegadora. Y el rol fundamental que tiene es mejorar el acceso de la salud de estos pacientes que van a tener un resultado positivo. Eso es fundamental. Se va a poner en contacto con las mujeres, se va a poner en contacto con ustedes. En realidad, cuando nosotros entregamos los resultados positivos, ya le avisamos que la llamen a los pacientes, que le avisen que el resultado les dio positivo y cuáles van a ser los pasos a seguir, por supuesto, de esta paciente. Después va a intervenir en acciones puntuales para ir superando barreras que puede tener esta paciente. Esta paciente no entiende qué es lo que tiene, la navegadora no va a dar diagnósticos, no es médica, no sabe nada de medicina, por lo tanto va a guiar a la paciente en cuáles son los pasos a seguir. No va a hacer el papel de médica o de licenciada en obstetricia en dar un informe. No, eso no hace la navegadora. La navegadora va guiando a esta paciente en lo que tiene que seguir y por ahí las pacientes se pierden o fueron y no consiguieron el turno, entonces no vuelven más. La va guiando y va monitorizando monitorea todo este seguimiento de las pacientes. No termino acá. Bueno, entonces para entrar de lleno de lo que es la toma de muestra que ya vimos de Papa Nicolau, vamos a pasar a lo que le agregamos, que es el test de HPV, porque acá hay que tener en cuenta varias cosas para la toma de esta muestra. Hay cosas que no voy a pasar que tienen que ver con lo que es el virus de HPV. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la edad de la paciente. ¿Por qué hacemos testeos a cierta edad y no a cualquier edad? Y tiene que ver que el cáncer generalmente afecta a las mujeres entre los 35 y los 64 años. Por eso el test de HPV lo vamos a hacer entre los 30 y los 65. ¿Vamos? Tiene que ver con una cuestión de mayor riesgo en estas pacientes. Bueno, esto ya lo vimos. ¿Qué es el test de HPV y por qué lo hacemos? Sabemos que el test de HPV lo que va a detectar en ese cepillito es ADN viral de los virus de alto riesgo oncogénico. Eso es lo que estudia el test de HPV. Acá no se estudia bajo riesgo y alto riesgo,
sino que solamente nos va a decir que detectó ADN viral de virus de alto riesgo. Eso se informa como positivo o negativo. ¿No? Es una lectura que es semiautomatizada. ¿Esto qué quiere decir? Que cada test se va a leer en una máquina. Los técnicos preparan la muestra para ponerla en una máquina, por eso es semiautomatizada, requiere de un técnico para poder hacer la lectura, pero hay una máquina que se va a encargar de ver estos resultados. Para la toma de la muestra no se requiere ninguna indicación, es solamente la edad de la paciente, que tenga cuello de útero, ya lo vamos a ver, y que no esté embarazada. Y nosotros, con estos test, podemos hacer dos cosas. La toma dirigida, que es lo que hoy estamos haciendo, es decir, un operador es el que toma la muestra, pero estos cepillos permiten hacer la autotoma. ¿Qué significa la autotoma? Que no lo vamos a hacer por el momento en la provincia, es una implementación que no la vamos a hacer porque tiene sus... es todo un tema hacer la autotoma, pero ¿qué significa la autotoma? Que yo le doy el cepillo a la paciente se introduce ese cepillo en la vagina, hace el movimiento y lo vuelve y lo pone en el tubito. Eso nosotros no lo estamos haciendo, solamente estamos haciendo la toma dirigida, es decir, el operador toma la muestra. Bueno, esta es la historia que tiene el test. Todo esto yo se lo voy a pasar para que ustedes lo lean, porque es la capacitación y la carpeta para los tomadores, donde está toda la información completa, pero para no atrasarnos, yo se los voy a dar a... Bueno, ¿a quién se les realiza el test? A mujeres o personas que tengan cuello de útero y tengan, acá van a ver que dicen 30 años y más. ¿Por qué? Porque los programas van hasta los 65. O sea, de 30 a 65 años es la edad que ustedes le tienen que hacer la toma de muestra de PAP y de test. Eso se llama co-test. ¿Vamos? No se hace test a las pacientes que estén embarazadas o que estén histerectomizadas o que tengan 29 o más de 65 años. O sea, de 29 para abajo o más de 65. Entonces, ustedes tienen una paciente que tenga entre 30 a 65 años con cuello de útero y no esté embarazada, le tienen que hacer el co-test y test. ¿Está claro? Eso es fundamental. Si ustedes le hacen un test a una paciente menor de 30 o mayor de 65, el test se descarta. Anatomía patológica no lo recibe. Tiene que ser en esas edades. ¿Le pueden hacer un PAP a una mujer menor de 30 o mayor de 65? Sí, solo PAP. Y es lo que hoy enviamos al Hospital de la Madre y el Niño, que se dedica a leer solamente PAP, no test. Entonces, eso es fundamental que tengamos en cuenta a quién le vamos a hacer la toma de la muestra. Nosotros, dentro de lo que es el programa nacional, se hace la doble toma. ¿Qué quiere decir? Que primero le voy a hacer la toma de muestra de PAP como se hizo siempre. Se toma la muestra exo y endocervical con la espátula y el cepillo. Y una vez que ustedes tomaron la muestra del PAP, lo pusieron en el vidrio, lo fijaron, van a abrir el cepillito del test de HPV. Es decir, el HPV viene por detrás de la toma de la muestra de Papa Nicolau. No se toma primero test, sino que va luego. ¿Cuál es la metodología? También yo les voy a mandar videitos para que ustedes lo vean, pero una vez que ustedes abrieron ese cepillito, ustedes tienen que tener en cuenta primero la fecha. Hasta el momento estamos bien con las fechas, así que no hay ningún problema, pero estos cepillos se vencen y es ahí donde tenemos que estar atentos al vencimiento, porque si no, no se pueden usar y no queremos descartar cepillos vencidos, pero estamos bien con los vencimientos.
Una vez que ustedes terminaron de hacer el pack, van a abrir este cepillito. Recordando que esto es biología molecular, por lo tanto hay que contaminar o manipular lo menor posible. Si a ustedes se le cae el cepillo no sirve más. Abrirlo, que tiene la pestañita para abrirlo, sacan el cepillo, lo introducen en el cuello del útero, toman la muestra y lo guardan en el frasquito. No apoyo el cepillito en una mesa y después lo pongo en el tubito, no. Se saca, se toma la muestra y se guarda en el tubito, porque si no se contamina. Esto maneja ADN viral, entonces no puedo apoyarlo en ninguna superficie de nada. O sea, saco y lo pongo adentro del tubo. Si la paciente, muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa? Que después de tomar la muestra del CytoBrush, queda sangrando un poquito el endocervix, no importa que tenga sangre o que tenga flujo. Por supuesto, si es mucho el sangrado, bueno, tratemos de secar un poquito. Pero el cepillito puede tener un poco de sangre, no hay ningún problema porque detecta ADN viral. Y este es el tubito que tiene una tapa que no es a rosca, es a presión, que es donde ustedes van a poner el cepillo una vez que tomen la muestra y ustedes van a ver que si lo quieren apoyar en una mesa al tubito y que dejarlo destapado, siempre poner la tapita mirando para arriba, no al revés, porque se contamina. Yo no lo hago a eso, yo tengo todo en la mano, por ejemplo. Entonces, una vez que tomo la muestra, destapo, meto y cierro, para tratar de manipular lo menos posible, tanto el cepillo como el tubito. La correcta toma de la muestra en aquellas personas que tienen cuello del útero es igual que un CytoBrush, nada más que ustedes van a ver que las últimas cerdas del cepillito, ustedes la tienen que ver. Lo ideal sería que no metan el cepillo hasta que yo deje de ver todas las cerdas, sino que las últimas, que son las más gorditas, yo las vea. Entonces, meto en el canal endocervical, sería, digamos, los 2/3 de un cepillito, y las últimas cerditas yo las debo ver, y debo hacer el giro antihorario 3 veces. Nosotros generalmente estamos acostumbrados a poner el endobrush, el CytoBrush, perdón, metemos, damos la vuelta, 2 vueltitas y con eso nos matamos. Al revés, yo introduzco el cepillo, veo las últimas cerdas, doy 3 vueltas antihorario y ya tomé la muestra. Eso lo saco y lo pongo en el tubito colector. Este cepillo no se tira, no es como el CytoBrush, que tomo la muestra, lo pongo en el vidrio y lo tiro. El cepillito va adentro del tubo colector porque es el cepillo el que se analiza. Una vez que yo lo introducí, tiene una pestaña para quebrarlo al cepillito, o sea que ustedes lo tienen que quebrar, se descarta la parte superior del cepillito y el resto queda metido adentro. ¿Qué es lo que yo les aconsejo? Que ustedes cuando hagan este movimiento, ustedes van a ver que el cepillito que quedó adentro se sube un poco. Empújenlo con el dedo, que entre bien al medio líquido que tiene ahí abajo, porque si no queda arriba y queda una parte en el medio del líquido y otra parte por fuera de ese medio líquido. Entonces, una vez que ustedes cortan la pestaña, porque está hecho para cortarlo, empujen ese resto del cepillito para que entre bien en el medio líquido y una vez que ya ingresó, lo van a tapar. Y lo tienen que tapar bien a presión, tiene que quedar tapado. Porque hemos recibido tubos sin el medio líquido. Entonces, lo que nosotros pensamos es que lo dejaron abierto y el líquido se salió o se evaporó. Entonces, tiene que ir bien cerradito, hace clic, es a presión, esto no es a rosca ni a nada. Y ahí empieza la odisea del frasquito una vez que ustedes tomaron la muestra, que es lo más importante de lo que es el test. Y es que una vez que ustedes lo
y tomaron la muestra, lo van a rotular. Tiene que ir rotulado sí o sí, con un marcador indeleble, finito, para que lo puedan escribir. Si ustedes lo escriben con un marcador que no es indeleble, o lo escriben con lapicera, que se puede escribir con lapicera, cuando ustedes a este tubito lo llevamos a anatomía patológica lo ponen en una heladera, se borra automáticamente lo que ustedes escribieron. Tiene que ser sí o sí un marcador indeleble, punta fina. El frasco trae 3 renglones, de los cuales muchas veces ustedes van a necesitar 4, pero se puede escribir perfectamente, donde van a poner el apellido, el nombre, el número de documento y la fecha. Esos 4 datos tiene que tener el tubo para que nosotros los recibamos. La fecha es fundamental, porque ya les voy a explicar por qué, porque hay un tiempo en que ustedes toman la muestra y esto se analiza. Hay veces que las pacientes, como por ejemplo Cruzana, es cortito, a nosotros nos entra todo en un renglón. Si es largo, ponen el apellido, el nombre, el número de documento y la fecha abajo se ve perfectamente. ¿Por qué tienen que ir esos datos? Porque nosotros, por ejemplo, que hemos ido al interior, tuvimos 4 nietos María. Entonces, si yo pongo nieto María y la fecha, no sé qué nieto María es, entonces tiene que ir sí o sí el número de documento de cada paciente. Hay pacientes que se llaman igual, entonces sí o sí tienen que ir estos 4 datos. Entonces, es importante chequear que el tubo esté bien cerrado, bien a presión, que tenga el nombre, el apellido, el DNI y la fecha, que la ficha esté completa, como les expliqué al comienzo, marquen que le hicieron el test de HPV, marquen que le tomaron la muestra del PAP, que lo hicieron con espátula y cepillo, y les van a avisar a la paciente que ustedes le hicieron un test de HPV y que esto informa si es positivo o si es negativo. Ya no es más el informe completo del Papa Nicolau que ahí nos manda. La ficha es exactamente la misma, no hay una ficha para PAP o una ficha para test, es la misma que nosotros le entregamos. Esto es lo que yo les pongo, que si toman la muestra del test, tienen que poner que sí. Y una vez que ustedes tomaron la muestra de ese tubito, primero tienen que estar de forma vertical. El tubito, una vez que ustedes tomaron la muestra, tomaron la muestra y lo escribieron, se puede escribir de manera horizontal porque es un ratito, ya tiene que ir de forma vertical y siempre tiene que estar parado, no puede ir acostado, porque se pierde el medio de contraste, el líquido picador. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Que en su lugar de trabajo busquen una gradilla, fabriquen una gradilla. La mayoría de los laboratorios lo tienen. Nosotros, por ejemplo, fuimos a un laboratorio y les pedimos que nos regalen gradillas, nos regalaron las gradillas. Ustedes pueden hacer lo mismo. La gradilla es la manera más fácil de colocar estos tubitos de forma vertical, pero hay lugares que fabricaron en una cajita de cartón, hicieron la gradilla manualmente. Pero en un laboratorio les pueden dar. Siempre ver que el cepillito esté cubierto por la sustancia de transporte, que es lo que yo les digo, empujar con el dedo antes de cerrar. Los colectores deben estar bien tapados y el otro problema que tenemos es que las muestras deben ser entregadas antes de los 14 días al laboratorio, no a la oficina nuestra. O sea, nosotros una vez que ingresa en la oficina, nos fijamos los días que tenemos para llevar al laboratorio. Por eso, lo ideal, es que lo que nosotros recomendamos, es que las muestras se envíen en la misma semana que ustedes tomaron la muestra. Que no nos traigan la muestra el día 14, porque no se las vamos a recibir nosotros, sino que los hacemos ir directamente al Vera Barro para que ya lo guarden en la heladera.
Por lo tanto, antes del día 14, nosotros deberíamos estar recibiendo esta muestra para llevarlas al laboratorio en tiempo y en forma. El día 14, que se cumple desde la toma de la muestra, tiene que pasar a una heladera y la heladera está en el hospital Vera Barra. Si ustedes nos traen muestras pasados esos 14 días, hay que descartar el test. Ese test no sirve, no se procesa, hay que volver a tomar la muestra. Por lo tanto, en los tiempos les pedimos que sean semanales porque nos han enviado muestras un mes después. Esa muestra ya no sirve. ¿Sabes? Junto con el tubito, ustedes tienen que mandar el Papa Nicolau de la paciente, que es lo que le tomaron la muestra primero, y la ficha. Tiene que ir todo junto. La ficha dobladita, como yo le enseñé, el vidrio adentro y el test de HPV. No se recibe un día el test y a los 3 días la ficha, porque ahí corremos riesgo de que se pierdan las cosas. Entonces tiene que estar todo junto. El test, la ficha y el vidrio. Nosotros lo que hacemos es hacer todo el registro en el CITAM. Esto es porque en otras provincias carga directamente el centro primario en el CITAM. Nosotros todavía no vamos a hacer eso, lo vamos a cargar nosotros porque necesitamos que sí o sí los datos estén cargados. Pero en otros lugares, cuando toman la muestra del PAP y del test de HPV, ingresan al CITAM los datos de la paciente. Este algoritmo de seguimiento y de tratamiento es muy importante, inclusive yo les paso, ustedes lo pueden imprimir aparte, es como si fuera un afichito. Esto es importante entenderlo y más allá de entenderlo, cumplirlo. Es fundamental. Nosotros vamos a dar dos resultados. O el test de HPV es negativo o el test de HPV es positivo. Aquel test que se analizó y dio negativo se va a informar como test de HPV negativo y a esa paciente hay que repetir el test a los 5 años. No por las dudas a los 2, a los 3, no vaya a ser cosa que esté pasando algo. O sea, acá hay que confiar que el método es sensible y yo a los 5 años le voy a volver a repetir el test. Eso es fundamental. No hacerlo antes. Ahora, si el test es positivo, es ahí donde el patólogo va a leer ese vidrio que mandamos nosotros. Por eso se toma la muestra del test y del PAP. Aquellos test que dan negativo, el vidrio no se lee, pero el que da positivo sí se lee el vidrio. Y se ve si ese digamos, test que me da positivo, que yo tengo la carga viral, generó o no generó una alteración celular. ¿Está claro? Eso es importante entender. Porque yo puedo tener un Papa Nicolau que es negativo, que no tiene alteraciones celulares todavía. Ese virus no generó, está dentro de una infección transitoria a lo mejor, pero no me generó ninguna célula normal. Entonces, en ese caso, si el Papa Nicolau me da negativo, ustedes van a recibir dos informes si el test es positivo. El informe del test con el informe del Papa Nicolau. Si el PAP es negativo, ustedes deben en este caso repetir el test a los 18 meses, es decir, al año y medio. Ahí sí yo lo puedo repetir al año y medio. Y si el PAP me dio positivo en cualquiera de sus alteraciones, ASCUS, LSIL, ASH, HSIL, cualquiera de todas esas alteraciones, es ahí donde le debemos hacer la colposcopía y la biopsia. Acá hay un cambio con respecto a los Papa Nicolau, porque los Papa Nicolau, fuera del contexto del test de HPV, si a mí me da un ASCUS o un LSIL, por ejemplo, una paciente de 25 años, yo les repito el PAP a los 6 meses. Pero dentro del contexto del test de HPV positivo, si el PAP es anormal, yo la paso a colpobiopsia, automáticamente se pasa. Si no lo entienden, lo volvemos a ver. Bueno, entonces, si es negativo, repetimos a los 5 años. Si el PAP
perdón, si el test es positivo pero el PAP es negativo, no hay alteraciones, le repetimos a los 18 meses. Y si el test y el PAP es positivo, pasa a poliomielitis. Esto es muy importante entender. Dentro del grupo etario de 30 a 65, volvemos a repetir la edad. Bueno, una vez que nosotros recibimos datos, al ser un estudio que es automatizado, los resultados tenemos dentro del mes, porque se estudian 88 pacientes al mismo tiempo y esos positivos generalmente es un 10%, o sea que yo ahí voy a tener entre 7 a 8 pacientes positivas, por lo tanto se leen, en vez de leer 88 vidrios, el patólogo ve 7 u 8 vidrios, entonces eso hace que los resultados también estén mucho más rápido que un Papa Nicolau. Bueno, acá qué es lo que hay que tener en cuenta cuando uno implementa algo nuevo. Estamos en una curva de aprendizaje, hay muchos errores que hasta el día de hoy los venimos aceptando, va a llegar un momento que ya no los vamos a aceptar más, en cuanto a la entrega, los tiempos, las edades, llenar correctamente la ficha, el tubito, eso ya es responsabilidad del operador que toma la muestra, pero siempre tener en cuenta que al implementar algo nuevo puede generar muchas cosas, sobre todo en las pacientes. Nosotros tenemos que estar seguros que es una técnica que es más sensible a un Papa Nicolau, que lo hace una máquina, y si es un resultado negativo, yo a esa paciente le doy la opción, digamos, le doy la oportunidad de volver a controlarla a los 5 años. Es algo distinto a lo que uno viene haciendo, a lo que está acostumbrado, o lo que, por ejemplo, yo hago en mi actividad privada, que yo hago un PAP y una colpo en el mismo momento. Son dos maneras de elegir, pero acuérdense que acá lo ideal son pacientes que a lo mejor nunca se hicieron un Papa Nicolau, son pacientes que no tienen acceso a la salud permanentemente, entonces hay que tener en cuenta que es a favor de estos pacientes. Por supuesto, explicar que esto no le va a llevar un cáncer, que es un cáncer, siempre explicar bien y no asustar a los pacientes. Por ahí le hablan de test y los pacientes no entienden muy bien qué es lo que le estamos haciendo. Bueno, todo esto es lo que yo les voy a dar y bueno, siempre nombrar que el CITAM es nuestro sistema de registro, que está basado en lo que ustedes ponen en la ficha, por lo tanto, si ustedes la ficha está incompleta, nosotros nos retarda toda la carga. Y dentro de lo que quería agregar, que muchas veces nos suele suceder, es siempre teniendo en cuenta cuál es la condición de la paciente más allá de la edad, de que tenga cuello de útero y que no esté embarazada. Nos ha sucedido que muchas veces el cuello no se vio, o sea, ustedes colocaron el espéculo y el cuello no se ve, o la paciente es gordita y se nos vienen todos los pliegues de la vagina, entonces no lo podemos ver al cuello. Ustedes acuérdense que este cepillo sirve para la autotoma. Por lo tanto, si la paciente tiene, qué sé yo, 45 años, yo sí o sí le tengo que hacer la toma de muestra de PAP, introduzcan el cepillo en esa vagina, que ustedes no lo ven al cuello, den las 3 vueltas, hagan el mismo movimiento y lo guardan en el tubito. No porque yo no veo el cuello del útero y la voy a dejar fuera de la implementación del test de HPV, sino que tomen la muestra igual. Hagan el simulacro como si estuvieran viendo el cuello, salvo que la paciente esté histerectomizada, tenga una histerectomía total, hagan un PAP y pongan paciente histerectomizada, no hay problema. Pero si la paciente, por ejemplo, tiene una histerectomía subtotal, tienen que hacerle el test. Y si no lo ven al cuello, tomen la muestra igual en la vagina, como si la paciente estuviera haciendo una autotoma. Entonces, es fundamental estos pasos, por ahí son cosas nuevas que hay que repasarlas en el momento, uno ya cuando lleva un tiempo lo hace de manera automatizada,
pero tener en cuenta siempre la edad de la paciente, que primero le voy a tomar la muestra del PAP, como les expliqué, después le voy a tomar la muestra del test, teniendo en cuenta que es un cepillito que no lo tengo que contaminar, sacar, tomo la muestra, pongo en el tubo, que una vez que ese tubo se toma la muestra, lo tengo que rotular, no lo rotulen antes, no lo rotulen antes. A mí me ha pasado que yo he rotulado antes y la paciente ni se acordaba que estaba histerectomizada, entonces cuando puse el espéculo no encontré el cuello, y yo ya tenía el tubo rotulado. Rotulen después de que la punta estén seguros que la paciente, por ejemplo, tiene el cuello de útero y no haya sido operada, por ejemplo. Entonces, tomen la muestra, una vez que tomen la muestra, rotulan el tubito y una vez que se rotuló, pasa a estar paradito, no puede ir horizontal. Nos han traído muchas veces muestras adentro de una bolsa horizontal, esas muestras no sirven. Entonces, siempre tiene que ir paradito, eso es fundamental. Adentro una gravilla sería lo ideal y antes de los 14 días lo tienen que traer a nuestra oficina para que nosotros los días viernes es el día que llevamos las muestras. ¿Qué puede suceder? Que los viernes era feriado, pasó el viernes pasado, entonces en vez de ir el viernes nosotros vamos el jueves. Después de las 10, 10 y media de la mañana se llevan las muestras porque tiene todo un control, o sea, estamos un rato largo en el laboratorio dejando las muestras. Bueno, esto sería todo lo que tenga que ver a lo más importante de lo que es la implementación del test de HPV. Si me quieren preguntar algo, lo vamos analizando, lo vamos viendo, vamos contestando las preguntas. Y yo esto lo tenemos ya el formato de la capacitación en PDF y en PowerPoint para compartir, y la clase de hoy se está grabando. ¿Alguna pregunta? Sí, buenos días, doctora. Ahí yo levantaba la mano y lo que decía que muchas veces, como usted lo dijo, hay muchas de las pacientes que se hacen 2 veces el Papá Nicolau. Y yo pregunto, y la cuestión es que ellos dicen que se hacen de nuevo el Papá Nicolau porque no le devolvieron el resultado. Por lo menos me pasó en 2 o 3 pacientes. Entonces, bueno, Sí. vine acá a averiguar a la oficina. Y bueno, hay Papa Nicolau que faltan desde el año pasado. Entonces las mujeres Sí. están ansiosas porque tienen alguna lesión o alguna cuestión, entonces no se hacen en el mismo lugar, se hacen en otro centro. Por eso decía que hay repetición en los Papa Nicolau. Es cierto, yo por Sí. lo menos lo he visto. Y lo otro es que muchas veces menores de 25 años solicitan el Papa Nicolau, doctora. Entonces, bueno, nosotros no podemos negar a hacer un estudio que es sencillo. Aparte estamos haciendo un poco de docencia también, mucho de eso tenemos clases y enseñamos a hacer Papá Nicolau. O sea que también eso hace de que tal vez no se enfoque tanto en los menores, en los mayores de 25 años, sino que también antes estamos fomentando que se hagan. A veces vienen hermanas y bueno, no le podemos decir esperar los 24 años para hacerlo, le hacemos si lo piden. Lo mismo con la señora que ayer justamente me pasó, que primero, bueno, nos dijo que tenía 65 años, después nosotros vimos y sacamos cálculo que no, tenía 66. Entonces, bueno, y ella decía que sí se quería hacer el Papa Nicolau. Entonces, bueno, no le podemos negar. Sí. Y el otro caso que me pasó que en realidad en este año cumple 30, que tiene 29 y cumple creo que no sé si en agosto cumple 30, sí se lo hice, yo tomé la decisión de hacerlo porque realmente es un pueblo, es en Ánvil, es un pueblo donde no llega nadie y no creo que alguien vaya hasta septiembre o después de septiembre que le vayan a hacer Papá Nicolau de nuevo. Así que yo tomé esa decisión, digo, es en el año de nacimiento que cumple 30, digo, no creo que genere tanto inconveniente. De todas maneras, voy a tener en cuenta las recomendaciones del protocolo y tomar solamente los 30 años cumplidos y 65 años cumplidos. Así que bueno, Exacto. nada más que eso. Bueno, está muy bueno tu aporte, Ana, porque son cosas que nosotros las vamos viendo el día a día
y las vamos resolviendo en el día a día. Con respecto a los Papa Nicolau que se hicieron antes del mes de agosto del año pasado, en todas las provincias donde se implementó el test de HPV, no en La Rioja, sino en las 5 provincias, se hizo un cuello de botella en anatomía patológica por una cuestión de reordenamiento, de refacciones de laboratorio, donde tuvieron que dejar de trabajar por un tiempo para que se instale el laboratorio de biología molecular. Por lo tanto, hoy todavía se siguen viendo Papa Nicolau de julio y agosto del año pasado, antes de la implementación. Por eso hacemos mucho hincapié que se cumpla con el test, porque realmente venimos muy bien con los tiempos del test. Prácticamente al mes ya están los resultados. Y aquellas pacientes que se hicieron un Papa Nicolau el año pasado, dentro de los meses de hasta agosto, por ejemplo, que haya que repetirle, ya si están dentro del área de Papa Nicolau, del área de test, háganle test. Si hay que repetirle a los 6 meses, le volvemos a hacer, digamos, el Papa Nicolau a los 6 meses. Estamos dentro de ese tiempo. Por lo tanto, es algo que pasó en las 5 provincias donde se implementó el test. Por otro lado, con respecto a las edades, por ejemplo, si vimos el caso tuyo, lo vamos a mandar a analizar porque ya cumple 30 la paciente, entonces no la vamos a dejar fuera del área programática de lo que es el test de HPV, porque no me acuerdo si en 2 meses ya está cumpliendo los 30 años y en el interior. Eso hay que tener. ¿Y cuál era el otro que me habías dicho? No, la otra mujer que justo fue desde ayer, que es de 66, pero ella nos Eso, había dicho la 65 años. Eso, Entonces, bueno, la edad. le hice Bueno, y después cuando le sacamos cuenta, le vemos que no, tenía, que ya tenía 66. bueno, El error fue, bueno, de que no eso. tuvimos el Respecto documento. a las edades, es importante entender que le pueden hacer un Papa Nicolau a cualquier edad, Sí, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Si viene una chica de 21 años que se quieran hacer el PAP, se lo pueden hacer. sí, sí. Si viene una paciente de 70 años, se lo pueden hacer. A cualquier edad se lo pueden hacer, pero si tienen de 30 a 65 le hacen Ah, test. con HPV. ¿Cuál es Bueno, el problema? La provincia, que nosotros hacemos PAP a las pacientes que no tienen riesgo. No salimos a buscar a las mujeres de riesgo de cáncer de cuello uterino. No estamos acostumbrados a hacer una búsqueda activa hoy en decir, bueno, yo en mi área programática tengo tantas mujeres de 30 a 65 años que son las que tienen riesgo de hacer un Papa Nicolau. No las vamos a buscar. Entonces viene la de 21, le hacemos el PAP, viene la de 70, le hacemos el PAP, pero la de 30 a 65, si no viene espontáneamente, no la vamos a buscar. Por eso dentro de la técnica de la implementación, ellos recomiendan la búsqueda activa. Todos los agentes sanitarios de la provincia fueron capacitados para que busquen a su población y le digan y le expliquen que le van a hacer un test de HPV, que es un estudio más sensible al Papa Nicolau, que los resultados van a estar más rápidos, entonces esto es un trabajo en conjunto. Por eso lo ideal sería que nosotros hagamos desde nuestro lugar de trabajo y decir, bueno, yo en mi población tengo tantas mujeres de esta edad, bueno, las voy a ir a buscar para hacerle un test. Si vienen fuera de las edades, no importa, se lo hacemos igual al PAP. Ahí me están preguntando la doctora Belén del Hospital de la Madre y el Niño si es solo para el sector público. Sí, la implementación de los test de HPV que mandan desde el Instituto Nacional del Cáncer es para la parte pública. La paciente puede o no tener obra social, eso fue algo que peleamos porque en teoría era sin obra social, pero aquellas pacientes que tengan acceso a la parte pública para hacerse estos estudios, le deberíamos hacer. ¿Por qué no se hace en la parte privada? Porque el Instituto Nacional del Cáncer hace un estudio del número de mujeres sin obra social en realidad, que tengan entre 30 y 65 años. En base a ese número de mujeres se envían
los test de HPV, que son los cepillitos. Y nosotros tenemos una meta anual y una meta en 5 años que deberíamos tamizar 35.000 mujeres sin obra social. Entonces, es para mujeres con o sin obra social que tengan acceso a la parte pública. La parte privada, no existe hoy una empresa que pueda brindar ese servicio, pero sí tengo para decirles que en el Hospital de Fátima existe un COVAS. Un COVAS es similar a captura de híbridos, que es lo que hacemos nosotros. Por lo tanto, estamos viendo para poder hacerlo, las mujeres que tengan con obra social o acceso a la parte privada, que lo podamos hacer en el Fátima. Así que bueno, eso lleva su tiempo. Fátima, el que se va a tener que encargar de la compra de los cepillos y los convenios con las obras sociales, o sea que yo creo que en la provincia de La Rioja en algún momento lo vamos a poder tener para todas las mujeres. ¿Algo más? Sí, lo otro que quería mencionar, porque puede que les pase al resto, me pasó a mí, ¿no es cierto? De que tuve que tomar una muestra a una paciente que es síndrome de Down, que me traía la madre porque se hacía la madre y quería que se le hiciera también a ella. La paciente tenía 48 años y nunca había tenido relaciones, así que bueno, yo tomé muestra de vagina con cepillo, pero no tuve el recaudo de tomarle muestra HPV, porque digo, si no estoy viendo el cuello, no sabía de, no sé si en la anterior capacitación se dijo, pero no sabía de que se podía tomar con el cepillo, se podía tomar para HPV. Así que bueno, yo no lo hice, pero sí le tomé la muestra para PAP. Eso fue en paciente que me tocó justo ayer. Y que hoy Exactamente. estuvimos Eso ya viendo. lo estuvimos hablando con Ana, que si, por ejemplo, bueno, es una paciente que viene para hacer un Papa Nicolau y nunca tuvo relaciones sexuales, es preferible introducir el cepillito de test de HPV y por ahí un hisopito o una espátula para tomar la muestra de test y de PAP. Igualmente le debería dar negativo el test si nunca tuvo relaciones sexuales, supongamos. Y lo Supongamos. mismo nos pasa en las mujeres que son muy gorditas, nos ha pasado a nosotros en los abordajes, que no hubo forma de encontrar el cuello, y lo mismo hicimos el cepillo con el movimiento de las 3 vueltitas antihorario, y le mandamos la muestra a analizar sin ver el cuello del útero, pero la paciente lo tiene. Entonces, en esos casos, no la dejen a la mujer fuera de la implementación del test, porque es mucho mejor hacerle un test que un Papa Nicolau en este caso. O sea, si tienen que tomar las 2 muestras, sí o sí. Pero háganle el test aunque no le vean el cuello o es dificultosa la visión del cuello. Ahí me pregunta Belén de nuevo, hay muchos pacientes que tienen obra social, que van al hospital o a los centros primarios, y sí se le puede hacer. De hecho, en el Hospital de la Madre y el Niño hay muchas mujeres con obra social y se les está haciendo el test del HPV. Con respecto a la implementación, también cortito, la implementación del test se hace de menor a mayor. Nosotros hemos empezado con algunos centros primarios en la capital y después nos fuimos al interior, en los lugares donde fuimos yendo. Actualmente, hoy en La Rioja ya lo implementamos en todos los centros primarios que se toman muestra. Esta capacitación se debe a que hay licenciadas en obstetricia que van a empezar a trabajar en los centros primarios, y van a empezar a realizar Papa Nicolau en lugares donde no se hacían. Por eso hemos organizado esta capacitación. Invitamos al resto, porque siempre es bueno escuchar, volver a repetir las cosas, porque seguimos teniendo errores que hay que cumplirlos. Estamos en esta curva de aprendizaje, pero debemos ir disminuyendo al máximo el tema de los errores, y ustedes ya de manera particular o privado con cada uno, ya los vamos viendo, qué es lo que está mal para que lo vayamos mejorando.
¿Algo más? Y cualquier duda, me preguntan, sea la hora que sea, yo prefiero que me pregunten, que se saquen las dudas, antes de que se queden. Muchas gracias, Eva, por esta capacitación. No, por favor, gracias a ustedes por estar. Ahí me están preguntando por los certificados, ya lo vamos a ver con sí. Esta capacitación ya se brindó 2 veces desde el Instituto Nacional del Cáncer. Ellos sí dan el certificado de la capacitación, que es lo que yo les voy a dar a ustedes. Nosotros vamos a seguir con capacitaciones desde el Instituto Nacional del Cáncer, así que vamos a volver a hacer otra más, porque siempre se van a ir agregando gente que lo va a hacer al test de HPV, así que estén atentos cuando nosotros hagamos la difusión de una próxima capacitación desde el Instituto Nacional del Cáncer. Gracias a todos. Ya veo que hay gente que se está yendo. Cualquier duda me pregunto. Gracias. Bueno, Eva, gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Que andes bien. Chao, chao. Gracias, hasta luego.